adoramos, te exaltamos. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se compare a ti. Nadie que pueda hacer las obras y las cosas que tú haces. Señor, esta mañana oramos por las ofrendas, los diezmos que han traído, Señor, por el Señor, que bendigas a Salvador Alegre, que bendigas a tu pueblo siempre y que siempre sea usado para traer gloria a tu nombre. Te amamos y te glorificamos este día en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pues esta mañana en el nombre del Señor vamos a predicar temáticamente y quiero predicar un mensaje que creo que el Señor ha puesto en mi corazón. No es un mensaje fácil y tampoco creo que va a ser un mensaje fácil de digerir, pero yo creo que es necesario, es importante, de acuerdo a todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Y este día quiero titular este mensaje, un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Señor, esta mañana ayúdanos, Padre, cuando abra mi boca, llénala tú. Señor, que se hable, que se predique lo que tú quieres que tu iglesia escuche este día. Ato tu espíritu que venga a interrumpir, a irrumpir. Y Señor, esta mañana dame un espíritu de libertad para poder predicar tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Un llamado al arrepentimiento. Y vamos a ver nuestros versículos. Va a ser 2 versículos en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14. El segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y dice, en el nombre del Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vivimos en tiempos muy extraños y peligrosos. La maldad parece haberse inmiscuido en todos los aspectos de nuestra sociedad, desde la corrupción en los gobiernos hasta la terrible manifestación abierta de toda forma de inmoralidad y perversidad sexual. Los sistemas gubernamentales y económicos parecen estarse desmoronando progresivamente. Alarmantemente, la maldad aún ha entrado en la iglesia. Parece que cada vez se levantan más y más supuestos hombres y mujeres de Dios que niegan aún los principios básicos de la fe. Aún en la iglesia se cometen abominaciones indecibles, como la revelación que recibió el profeta Ezequiel, cometidas en el templo de Dios. Al cerrarse las puertas de los últimos tiempos, Dios está llamando a su iglesia a salir de la corrupción mundanal de este sistema corrupto. Esto incluye salir de las denominaciones que han permitido corromperse. El tiempo es corto y los juicios de Dios están a punto de derramarse sobre un mundo que ha rechazado a Dios y a su Hijo unigénito, Jesús. Vamos a empezar entonces. Escriban sus papeles. El contexto de nuestro versículo, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, 13 y 14, encuentra el relato de la dedicación del templo de Salomón. El día que Salomón dedicó el templo, hicieron cientos de miles de sacrificios y el pueblo vino delante de Dios. Y si ustedes se acuerdan, Salomón hizo una gloriosa oración. Y la gloria de Dios descendió con tanto poder, la gloria Shekinah, y llenó todo el templo
de modo que los sacerdotes no podían entrar a ministrar, no podían estar de pie. Y fue una manifestación gloriosa. Pues interesantemente, esa misma noche, Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dio la condición de restauración a él si su pueblo se apartaba de él. Entonces, es muy importante entender que este mandamiento, este mandato le fue dado a su pueblo, no al mundo incrédulo, sino le fue dado el mandamiento o la condición, las condiciones a su pueblo, al pueblo de Dios. Y lo que debemos entender es que el juicio de Dios comienza en la casa de Dios. Fíjense lo que dice la primera carta de Pedro 4:17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hermanos, la iglesia tiene que pasar por algunas cosas para ser purificadas. No vamos a pasar por el juicio o la ira de Dios, pero sí vamos a pasar por un proceso de purificación. Y la palabra de Dios dice que Dios siempre comienza su juicio en la casa, en su propia casa, ¿verdad? Y son muchos años ya donde estamos viendo la corrupción de las denominaciones y de muchas iglesias alrededor del mundo. Lo hemos visto, lo han hecho de diferentes formas, infiltraciones, lo que sea. La verdad, la razón no importa. El caso o el hecho es de que ha sucedido. Entonces, escriban sus papeles. El mundo va de mal en peor y no se va a componer. Tenemos que entender eso. Me parece que la semana pasada vimos el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús dice, no teman, estas cosas tienen que suceder, tienen que pasar. Y el mundo vamos de mal en peor y no se va a componer, es irreversible, no se va a componer. Fíjense lo que dice, Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta y le dijo en el capítulo 3:13, dice, mas los malos hombres, hablando de los últimos tiempos, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, la situación no se va a componer, no se va a arreglar. Y todas las personas que andan predicando lo que llaman la doctrina de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, que están echando mentiras diciendo que todo va bien, todo va color de rosa, están echando mentiras. Dice, son engañadores, están engañando y están siendo engañados ellos mismos. No se va a componer. En los últimos años, Dios está permitiendo que muchos siervos de Dios que viven en pecado escondido sean descubiertos. Está pasando. Está pasando. No estoy seguro yo cómo van las cosas en los países extranjeros, pero aquí en la nación de Estados Unidos se están descubriendo mucha corrupción en las denominaciones más grandes. Hace poco la denominación de los Bautistas del Sur o los Southern Baptists publicaron una lista de pastores que están involucrados en el abuso sexual de personas, ¿verdad? Es una de las denominaciones más grandes en Estados Unidos, con millones de miembros. Y Dios está permitiendo que todo esto suceda. ¿Y saben por qué, hermanos? Lo está permitiendo por su misericordia. Porque Él quiere que toda persona, todo hermano, toda hermana, todo creyente que está involucrado en pecado, que se arrepientan. Que se arrepientan. Dios no le complace destruir a las personas. Él le complace que reconozcan su pecado y se vuelvan a Él para ser restaurados. Entonces,
Estamos viendo estas cosas suceder, estamos viendo estas revelaciones están siendo divulgadas, estas divulgaciones están saliendo a la superficie y vamos a ver aún más. En los próximos meses, en los próximos años, vamos a ver que se están descubriendo pecados horrendos, horribles, como el tráfico y abuso sexual de personas que están siendo practicadas en nuestras mismas denominaciones. Créanlo o no. Y ya ha salido. Lo que pasa es que la prensa no les ha dado una cobertura muy amplia, pero está saliendo a la luz. Dios está empezando a sacudir a su iglesia, a su pueblo, porque quiere que se arrepientan. Quiere que reconozcan que lo que están haciendo no está bien, está mal. Y estos eventos, estos sucesos, van a ir creciendo en intensidad y van a ir creciendo y se van a anunciar cada vez más y más. Van a ser más comunes. Y esto, hermanos, es algo serio porque la nación está dormida, la iglesia está dormida y muchas veces hemos llegado al punto donde hemos tolerado tanto el pecado que creemos que es normal y lo dejamos que pase como si nada. Pero Dios está a punto de recordarnos que Él está en control, que Él es santo y que tarde que temprano Él juzga el pecado. Las cosas ya están empezando, estamos viendo el descontrol en la inflación, estamos viendo el descontrol en los precios de los combustibles, estamos viendo que la economía está de pique, el mercado de valores, todo se está desmoronando. Pero para lo que para el mundo es tal vez desesperanza, para la iglesia debe de servir como un aviso, un despertar. Decir, ¿sabes qué? Tengo que ponerme bien con Dios. Se están predicando herejías. Herejías es el distorsionamiento de doctrina, de verdades bíblicas. Desde el púlpito que niegan los principios de la fe cristiana, la fe en Jesús. Está negando que Jesús fue nacido de virgen. Está negando de que Jesús resucitó. Está negando la existencia del infierno. Están negando el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Están negando la segunda venida de Jesús. Y aún está negando que va a haber un reino milenario, 1000 años donde Jesús va a reinar. Todo lo que se imaginen, estos supuestos pastores y pastoras lo están negando delante de sus congregaciones. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que en vez de nosotros influir el mundo nos está influyendo a nosotros. ¿Y saben qué? Esto no puede seguir para siempre. Esto no puede seguir para siempre. Todo lo que pueda ser sacudido está a punto de ser sacudido. Por eso intitulé este mensaje un llamado al arrepentimiento. Un llamado de volvernos a Dios de todo nuestro corazón. El mundo ha rechazado el orden natural de Dios y ha abrazado toda forma de inmoralidad y perversidad sexual. No me creen, prendan las noticias. Ha llegado tanto la perversidad que están haciendo programas para hasta niños desde la edad de kinder, de 4 o 5 años. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a ese punto? Como habíamos mencionado antes, estas abominaciones han entrado en iglesias. Dios mío, hay iglesias que están patrocinando programas de transgéneros y muchos de ellos dirigidos hacia los niños. ¿Cómo llegamos a este punto? Hay estados donde están pasando leyes donde se permite el aborto hasta los 9 meses de edad.
en el vientre y aún hasta después de ser nacidos, infanticidio. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? Incluyendo muchos pastores diciendo que Dios aprueba el aborto. Cuando Él dijo, multiplíquense y henchid la tierra. Hoy en día se ordenan homosexuales, lesbianas, transgéneros al ministerio. Dios mío, ni siquiera están viviendo en pecado, ni siquiera deberían de ser miembros de una congregación, pero ahora los están ordenando al ministerio. ¿Cómo llegamos a ese punto? Aún mujeres son ordenadas al pastorado, aunque no califican a ser pastoras de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo llegamos a este punto? Y muchos tales llamados creyentes han abrazado estas cosas y rehúsan arrepentirse, no se quieren arrepentir. Hemos hablado que Dios es paciente, sí, es clemente, es misericordioso, pero aún la paciencia de Dios tiene su límite. Y creo yo que la copa de la ira de Dios está muy cerca de ser llena, porque tanta abominación, tanto pecado, tanta deslealtad a la palabra de Dios, tanta desacración está subiendo como un olor desagradable, como una peste delante de la presencia de Dios. Y Dios ya está cansado de tolerar tanta maldad, tanta blasfemia a su nombre, tanta blasfemia a su santidad, a la palabra de Dios. Por eso he intitulado este mensaje un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Estamos viendo que están empezando a echarle la culpa a la iglesia por las cosas que están pasando. Y esto va a empeorar, hermanos. Esto va a empeorar. Escriban sus papeles. Dios está llamando a su pueblo verdadero a salir del mundo y consagrarse a Él de todo corazón. Nos está llamando. ¿Saben por qué? Porque está a punto de levantarnos, de llevarnos. Y Dios quiere que salgamos de este sistema corrupto para dedicarnos a Él de todo corazón. Dios siempre ha reservado para sí mismo un remanente en medio de la apostasía. La apostasía es un apartamiento de las verdades de la palabra de Dios. La iglesia está apostatando, se está apartando de Dios y de sus verdades. Nosotros, su iglesia, no somos una excepción. Él nos ha preservado en estos tiempos peligrosos y nos va a preservar, pero tenemos que volvernos a Él de todo corazón. Tenemos que dejar de jugar, como dicen a la iglesia, y volvernos a Dios de todo corazón. Necesitamos despertar y poner atención a todo lo que está sucediendo, no sea que estemos dormidos cuando el Señor venga a recoger a su iglesia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Tal vez alguien se preguntará, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos? Pues quiero decirles que como iglesia nos hemos dormido. No estamos orando como debemos orar. No estamos buscando a Dios como debemos de buscar. No estamos hablando del Señor como debemos. Aun sin embargo nos hemos involucrado en todo menos lo que la palabra de Dios nos dice que nos involucremos. Que redimamos el tiempo, porque el tiempo es corto. Estamos más preocupados por caber en el mundo, por triunfar en el mundo,
por hacer las cosas en el mundo, por ganar dinero. Estamos enfocados en posesiones materiales más que en acercarnos más al Señor. Y por lo tanto, la iglesia ha sido negligente en su obra, su trabajo, de influir al mundo, de traerlo a los pies del Señor, y ahora el mundo se ha infiltrado en la iglesia. Y dice el segundo libro de las Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? De acuerdo a este versículo, escriban sus papeles. El primer paso que tenemos que tomar es el de humillarnos delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se parece eso? El primer paso en humillarnos a Dios es reconocer y confesar nuestros pecados delante de Él. Tenemos que reconocer: Señor, me he apartado de ti. Señor, he dejado mi primer amor. Señor, no te estoy sirviendo como debo servirte. Si no reconocemos que hemos faltado delante de Él, entonces no puede haber arrepentimiento genuino. Si no reconocemos que estamos mal, nunca nos vamos a arrepentir. Tal vez estamos muy cómodos en la situación que estemos, pero déjame decirte, el Señor está a punto de sacudir todo. Todo lo que puede ser sacudido va a ser sacudido con la mira de que su pueblo nos regresemos al Señor. Eso es todo, es lo que Él quiere. Dios no se complace en hacernos mal, pero sí va a hacer lo que sea necesario para llamar nuestra atención y volvernos a Él. Todos, sin excepción, somos faltos delante de Dios de alguna manera u otra. Todos. No hay nadie que pueda ponerse delante de Dios y jactarse. No hay nadie que pueda decir que son sin pecado, que son sin faltas. Nadie. Entonces, para llegar a este punto, requiere humildad de nuestra parte. Reconocer nuestras faltas. Es duro, es difícil, claro. A nadie nos gusta ser corregidos, a nadie nos gusta que se nos digan nuestras faltas, pero tenemos que ejercer humildad y reconocerlo. Debemos también hacer un lado el orgullo, pues esto puede apartarnos de Dios. El orgullo es el pecado original, ¿verdad? Lucifer, hoy conocido como Satanás, cuando vivía en la gloria con Dios, se enorgulleció. Dios lo creó tan bello y tan perfecto y permitió que esa belleza se le subiera a la cabeza. Se enorgulleció y finalmente se rebeló en contra de Dios y quería ser y sigue queriendo ser alabado como Dios. Fíjense lo que dice Santiago 4:6. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nos enorgullecemos, cuando somos arrogantes y no queremos reconocer, ¿saben lo que pasa? Dios nos resiste y dice: ¿sabes qué? No tienes la actitud correcta. No te estás humillando, no estás reconociendo tus faltas delante de mí. Y nos enorgullecemos. Y lo único que nos ganamos es que Dios viene en contra de nosotros. No contesta nuestras oraciones. No nos da su bendición. Porque el orgullo está bloqueando, nuestro orgullo está bloqueando la contestación de Dios. Tenemos que humillarnos delante de Él, reconocer nuestras faltas y venir a Él.
Aun sin embargo, cuando nos humillamos, dice que Él nos da mayor gracia, nos da mayor poder, derrama su bendición, derrama su favor sobre nosotros en nuestra situación, porque nos humillamos delante de Él. Hemos visto en la historia bíblica, en la narrativa, cómo reyes malos se han humillado y Dios respondió a ellos. Y eran malos, el rey Manasés, el rey Acab. Créanlo o no, los dos se arrepintieron, ayunaron y Dios los perdonó. Dios contestó sus oraciones. Es la misericordia de Dios. Pero si somos orgullosos y no queremos ceder al Señor, no queremos humillarnos, no hay nada que Dios pueda hacer por nosotros. El requisito es humillarnos delante de Él. El humillarse a Dios también involucra el ayuno, ayunar, no comer. Durante toda la narrativa de las Escrituras nos damos cuenta cómo la gente que se humillaba a Dios ayunaba. Se ponía silicio y ayunaba. Tomar tiempo de ayunar, humillarnos ante Dios, pedirle perdón y buscar su favor. El segundo paso es buscar el rostro de Dios en oración. Al reconocer nuestras faltas y confesárselas a Dios, entonces podemos clamar con todo nuestro ser buscando a Dios. Y hay un tiempo para eso. Hay un tiempo de humillarnos ante Dios y clamar a Él. Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos 8 al 9. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay un tiempo de humillarse ante Dios y clamar a Él. Y pedirle que nos perdone y pedirle que nos regrese y nos vuelva a Él. Es en la oración donde recibimos fuerzas para vivir la vida victoriosa que Dios quiere para todos nosotros. El creyente que no ora es un creyente débil y expuesto a los ataques del enemigo. La oración es nuestra conexión, nuestra comunicación con Dios. Ahí es donde alabamos, ahí es donde adoramos a Dios, ahí es donde le damos gracias por todo, ahí es donde le pedimos perdón por nuestros pecados, ahí es donde le pedimos por nuestras necesidades, ahí es donde le pedimos que nos sanen, ahí es donde intercedemos por otros. Es nuestra vida, la oración es nuestra línea de vida a Dios. Entonces, después de habernos arrepentido, haber reconocido, habernos humillado ante Dios, entonces empezamos a orar a Él. Tenemos que orar, iglesia. Tenemos que orar. Si te aburre la oración y te aburre la lectura de la palabra de Dios, quiere decir que estás frío, necesitas meterte con Dios para que Dios te dé, Dios te anime en ese aspecto de tu vida, que te dé entusiasmo por las cosas de Dios. ¿No ves que el Señor viene pronto? ¿No ves que el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga? ¿No ves que en cualquier momento puede sonar la trompeta? Y dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estamos despiertos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es corto el tiempo, es corto. Por eso el Señor me dio este mensaje, hacer un llamado al arrepentimiento. Estoy hablando con la iglesia, estoy hablando con los creyentes. Tenemos que volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Debemos también llevar a cabo guerra espiritual, usando la armadura de Dios, atar
al hombre fuerte, atar los espíritus, atar, esparcer, dispersar las conspiraciones que vienen en contra de nosotros en el mundo espiritual. Tenemos que luchar, hermanos, tenemos que pelear y seguir adelante firmes en el Señor. No sea que regrese el Señor y nos encuentre como las 5 vírgenes insensatas, con falta de preparación, sin aceite en nuestras lámparas. Que Dios tenga misericordia. Tenemos que tomar tiempo para orar, orar con los hermanos, orar, también tomar tiempo para orar a solas y buscar el rostro de Dios. Hermanos, el camino es duro, la batalla es dura. El enemigo nos bombardea de tantas maneras, nos tienta, nos desanima, presenta cosas delante de nosotros para quitarnos nuestro tiempo. La batalla es dura, no podemos estar sin orar, no podemos estar sin buscar el rostro de Dios. Tenemos que humillarnos delante de Él y pedirle: Señor, ayúdame. Estoy luchando, estoy batallando, pero necesito tus fuerzas para seguir adelante. Escriban sus papeles. El tercer paso mencionado es el arrepentimiento genuino. Es a saber, dejar de pecar. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de pensar, un cambio de parecer. El arrepentimiento es, ¿sabes qué? Iba caminando por aquí, pero voy a dar la vuelta y ahora voy a caminar por acá. Hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento es: oh, me siento muy mal porque hice eso. Me siento muy mal de veras porque pequé. ¿Vieras qué mal me siento? Y después de decir eso, es irse y volver a hacer lo mismo. Eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es remordimiento diciendo: ¿sabes qué? Me siento muy mal por lo que hice, ya no lo quiero hacer, ya no lo voy a hacer, y ya no lo haces. Eso es arrepentimiento. La persona que deja las drogas, la persona que deja la inmoralidad y la perversidad sexual, la persona que deja la pornografía, ya no la ve, eso es arrepentimiento, ¿verdad? Humillarse ante Dios, orar ante Él, pedirle perdón y arrepentirnos y dejar de pecar. O sea, ¿cómo puedo decir esto? El pecado se ha vuelto muy casual. Muchas personas, muchos creyentes hasta viven juntos, no se han casado y se llaman cristianos creyentes. Y están viviendo en fornicación, que es pecado. Y para ellos no es pecado, es muy casual. ¿Saben por qué? Porque hemos escuchado el mensaje del mundo. El mundo para ellos es muy casual, no tiene nada que ver si vives junto con otra persona. Pero es pecado. Es un gran problema. Y Dios aborrece el pecado. Y si no nos arrepentimos, si no nos ponemos a cuentas con Dios y arreglamos las cosas, puede venir el Señor y nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Personas que se les hace muy fácil echar mentiras. Y hablan mentiras y muchas veces hasta las llaman mentiras blancas. No hay mentiras ni blancas ni negras, solamente hay mentiras. Y la exageración también es mentira. Y se nos hace muy fácil porque el mundo así lo hace. Estamos imitando al mundo en vez de imitar a Jesús. Y la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La única manera, hermanos, de caminar en la realidad del Señor es estar en Él. Es estar en su palabra, es estar en oración, es estar buscándolo para que sepamos cuál es la realidad espiritual en vez de estar siguiendo la realidad de este mundo. El sistema mundanal está diseñado para apartarnos de Dios.
¿Cuándo fue la última vez que prendieron las noticias de los medios principales y les escucharon hablar de recibir a Jesús como su Salvador y apartarse del pecado? No va a pasar. Al contrario, van a haber ataques en contra del pueblo de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios espirituales. Eso es lo que vamos a ver. Y si seguimos el paso del mundo, nos vamos a encontrar en un lugar muy peligroso, nos vamos a encontrar apartados de Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, ya no voy a caminar en esa dirección, voy a caminar en esta otra dirección, te voy a buscar con todas mis fuerzas, voy a estar en la palabra, voy a estar en oración, voy a juntarme con hermanos para orar, voy a hacer lo que tengo que hacer para estar cerca de ti. Acuérdense, el camino del Señor, hermanos, no es una religión. Hay tantas personas que están tan agarradas a su religión, a su denominación. Honran más a su denominación, a sus líderes, que a Dios. El camino del Señor es una relación con Jesús. Y no importa dónde estés, a dónde vayas, debemos de tener una relación muy íntima con Jesús. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Los pastores no nos pueden salvar, las denominaciones no nos pueden salvar, solamente Jesús, Yeshua, nos puede salvar. Por eso cuando leen en el Apocalipsis a la iglesia en Éfeso, Dios la encomendó, pero dijo, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Me has descuidado tu relación conmigo. Y lo último que debemos descuidar, hermanos, es nuestra relación con el Señor. Dios quiere que le demos la espalda al mundo y dedicarnos enteramente a Él. ¿Por qué? Porque este mundo se acaba, se va a pasar. Entendamos eso. No importa cuánto dinero tengas en la bolsa de valores. A lo mejor tienes millones de dólares. Te quiero decir que se va a ir, se va a esfumar. A lo mejor tienes un montón de casas. Tarde que temprano van a ser destruidas. Estamos viendo que vienen crisis. Estamos viviendo crisis, pero vienen cosas más grandes. Y todo lo de este mundo se va a pasar. Y lo único que va a quedar es nuestra relación con Jesús. Fíjense lo que dice Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y no queremos eso. Por eso dice la palabra de Dios que cuando nos esté juzgando, muchos van a venir delante de él y le van a decir, Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús les va a contestar, apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. ¿Por qué? No tenían una relación con Él. Hacían obras, hacían cosas buenas, pero no estaban conectados con Él. Y yo me atrevo a decir que es porque eran amigos del mundo. Eran personas que agradaban a los hombres. Eran personas que querían quedar bien con todos y quedaban mal con Dios. No guardaban sus mandamientos, no lo amaban, no lo buscaban, no pasaban tiempo con Él, no hacían relación con Él. Y tenemos que tener cuidado que al estar buscando y siguiendo las cosas de este mundo, nos encontremos siendo enemigos de Dios. Qué cosa más terrible, horrorosa. Pero hay otra cosa. Cuando somos amigos de Dios, el mundo nos va a odiar. Jesús nos dijo, diga, si me odiaron a mí, también los van a odiar a ustedes. Acuérdense que a Jesús lo crucificaron, lo mataron. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Con quién quieres pasar la eternidad? ¿Con el mundo? ¿Sabes a dónde va el mundo? Va al infierno. Eventualmente va al lago de fuego.
porque han rechazado a Jesús. O quieres recibir a Jesús e irte a vivir con Él en gloria por la eternidad. Yo te invito, yo no me quiero quedar aquí. Yo no me quiero ir al infierno. Yo me quiero ir a vivir con Jesús. Pero el precio es que tenemos que volvernos a Él de todo corazón y saber que el mundo no nos va a aplaudir. Oh, bravo, te estás santificando. Oh, te estás acercando más a Dios. No, al contrario, se van a burlar y nos van a odiar más y más y más. Porque el mundo ha rechazado a Jesús y lo odia. Y si no le puede hacer nada a Jesús directamente, ¿sabes a quién nos van a querer hacer algo? A los que amamos a Jesús. Por eso es un llamado al arrepentimiento. Sí, tal vez suframos. Pero la palabra de Dios dice que lo que Dios tiene preparado para nosotros no se compara con las cosas que pasemos en este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Después de que hayamos hecho todo eso, nos humillamos ante el Señor, le confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos. ¿Cuáles entonces son los beneficios? Escriban sus papeles. El resultado es que Dios una vez más escuchará nuestras oraciones. ¿Qué dice? Entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo oiré desde los cielos. No hay nada más glorioso de que Dios escuche nuestras oraciones. Y no hay nada más horrorífico de que no escuche nuestras oraciones. El favor de Dios en nuestras vidas nos ayudará a tener victoria en todos los aspectos, aunque estemos pasando pruebas, aunque esté dificultosa la situación. Dios nos da la victoria bajo toda circunstancia. El favor de Dios en nuestras vidas nos ayudará en todo lo que hacemos. ¿Y saben qué? Dios siempre está listo a contestar nuestras oraciones cuando le pedimos de acuerdo a su voluntad. Pero cuando estamos fuera de su voluntad, cuando andamos de orgullosos, cuando andamos viviendo en pecado, cuando andamos haciendo todo lo demás que no debemos hacer en vez de lo que debemos estar haciendo, y de todas maneras queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios conteste nuestras oraciones. No, así no es como trabaja. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad. Pero eso involucra humillarnos, involucra dejar el orgullo, involucra arrepentirnos y volvernos a Dios, que mucha gente no quiere hacer. Esta mañana yo te invito, yo te digo, si no has recibido al Señor, humíllate ante Él, confiésale tus pecados, pídele a Jesús que entre a tu corazón y que te salve, porque el tiempo es muy corto. Es cuando nos humillamos a Dios, cuando caminamos de acuerdo a su voluntad, que oramos y el Señor nos escucha. El Señor está listo para contestar nuestras oraciones. Y ten paciencia. Ten paciencia que tarde que temprano la respuesta a tu necesidad, a lo que estás pasando, viene pronto. Ten paciencia. El Señor está obrando, el Señor está trabajando. Te quiero animar esta mañana que Dios quiere contestar tus oraciones. Humillémonos delante de Él, volvámonos a Él de todo corazón, busquémosle con todas nuestras fuerzas y Dios está listo para contestar nuestras oraciones. Él es bueno, Él es bueno. Muchas oraciones son frustradas porque vivimos en pecado y oramos egoístamente deseando que se haga nuestra voluntad. No es nuestra voluntad, hermanos. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? El mundo te va a decir todo lo contrario. Busca lo tuyo. Mereces esto, tú mereces lo otro. Te mereces tener este carro, tener esta casa. Hermanos, no merecemos nada.
¿Saben lo que merecemos? Merecemos el castigo eterno. Ahí es donde entra la misericordia de Dios, que no nos ha dado nuestro merecido. Y ahí también entra la gracia de Dios, que nos ha dado lo que no merecemos. Entonces Dios escucha nuestras oraciones. Escucha desde los cielos, desde lo alto. Y al escuchar nuestras oraciones llenas de arrepentimiento y contrición delante de Él, entonces perdonará nuestros pecados. Hermanos, no sabemos lo importante y glorioso que es que nuestros pecados sean perdonados. Algún día, si no nos arrepentimos, vamos a dar cuenta por nuestros pecados. El pecado tiene su pago. Nuestros pecados tienen su pago. Si no nos arrepentimos y nos volvemos a Jesús, un día vamos a estar delante de Él y nos va a juzgar por nuestros pecados y vamos a ser lanzados al lago de fuego. Dios mira el pecado muy seriamente. Pero cuando nos arrepentimos, cuando venimos al Señor, ¿saben lo que pasa? Perdona nuestros pecados. Y cuando Él perdona nuestros pecados, se olvida de ellos. Qué hermoso. Miren, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, sacrificaban animales porque tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Así es como es serio el pecado. Y lo que pasaba es que sacrificaban animales y sus pecados eran perdonados, cubiertos, no eran perdonados, eran cubiertos un año más. Pero ahora Jesús, el Cordero de Dios, su sangre no nomás tapa los pecados, los borra. Los borra. Pero eso dice, escucharé desde los cielos, dice, perdonaré sus pecados. ¿Y qué pasa cuando son perdonados nuestros pecados? Nos ponen bien con Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos paz con Dios. Entonces, cuando Dios nos ve, en vez de mirar a una persona manchada de pecado, mira a una persona perdonada con la justicia de su Hijo Jesús. Oh, mira. Entonces, cuando oramos a Él, nos recibe y dice, sí, aquí está mi Hijo, he perdonado sus pecados. Escucha desde los cielos y contesta nuestras oraciones. Por eso es que nuestra relación con Dios debe de ser diaria, hermanos, donde diariamente le confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón, perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros y caminamos en la paz de Dios, en Shalom. Cuando decimos Shalom, Shabbat Shalom, sábado de paz, o Shalom, está hablando de paz. Y la palabra Shalom involucra mucho más cosas que paz, involucra prosperidad, involucra buenas relaciones, involucra gozo en todo lo que hacemos. Es el Shalom, la paz del Señor. Por eso Pablo saludaba gracia y paz. Gracias, Dios nos ha dado lo que no merecemos y nos ha dado de su Shalom, nos ha dado de su paz. Entonces no tomemos a la ligera que nuestros pecados son perdonados. Es algo hermoso, es algo glorioso, es algo que, wow, gracias Jesús por lo que hiciste por mí. Y por eso cuando vivimos en pecado deliberado, estamos pisoteando lo que Jesús hizo por nosotros. Estamos pisoteando ese precio tan terrible que pagó por nosotros. Lo estamos haciendo en nada porque Él vino a morir por nuestros pecados. Pero sin embargo, como hemos dicho, hay iglesias donde se practica el pecado deliberadamente y están pisoteando, haciendo en nada el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y si no se arrepienten, un día van a dar cuentas. Que Dios tenga misericordia. Gloria a Dios, nuestros pecados son perdonados. Entonces debemos de vivir en paz para con Dios.
nuestros pecados perdonados, caminar en comunión con Él, porque Él viene pronto, muy pronto. Y viene por su iglesia y nos va a llevar muy pronto. Pero tenemos que estar caminando bien con Él. Hay que empezar a dejar las cosas de este mundo. No estoy diciendo que dejemos de trabajar, no estoy diciendo que dejemos de hacer nuestras responsabilidades, no. Lo que estoy diciendo es que dejemos de amar al mundo y al pecado. Y que sigamos a Jesús, lo amemos a Él y nos acerquemos más a Él todos los días, pidiéndole que tenga misericordia de nosotros, como dice allí en el capítulo 21 de Lucas, dijo: Señor, seguimos orando y velando, o Él nos dijo: velen y oren, de que sean hallados dignos de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante, dijo el hombre. Porque las cosas que vienen, hermanos, son terribles. Viene un tiempo de la ira de Dios, va a ser derramada sobre este mundo, este planeta, y va a ser horrible. Yo no quiero que te quedes, yo no me quiero quedar, no quiero que nadie se quede, quiero que todos nos vayamos con Él, pero tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador. Nuestros pecados perdonados, limpios delante de Él, porque Él es santo. Dios es santo. Finalmente dice que sanará nuestra tierra. Déjeselo de otra vez. Dice: entonces yo oiré desde los cielos, 1, perdonaré sus pecados, 2, y sanaré su tierra. Dios no nomás perdona nuestros pecados, sino que también sana las terribles consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. El ejemplo, la historia de David, ¿se acuerdan de David cuando cometió adulterio con Batseba? ¿Se acuerdan de eso? Y Batseba se embarazó. Y después trajo a su esposo, que era un hombre muy valiente, y lo emborrachó y quiso que fuera y se acostara con ella para tapar su pecado. Y le salió el tiro por la culata porque el soldado, me parece que era Urias, dijo: no, ¿cómo voy a hacer eso? Si tus demás hombres están allá sufriendo en el campo de batalla, ¿cómo voy a hacer eso? Era un hombre justo. Y como no quiso, David le mandó una nota a su general, a Joab, y lo mandaron al frente y fue muerto. Básicamente lo mató. Y David pensaba que todo estaba bien, hasta que llegó el profeta Natán y le dijo: tú eres ese hombre, el que has pecado. Dios lo descubrió. Y David, siendo un hombre de Dios, se humilló, se arrepintió, pero hubieron consecuencias. ¿Se acuerdan? Se murió su bebé. El bebé que llevaba Batseba se murió. Después en su casa hubo mucha violencia. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas. Después otro de sus hijos se vengó y mató al violador. Y después uno de sus hijos se levantó en contra de él y le quiso quitar el reino. El pecado, hermanos, tiene consecuencias, abre muchas puertas de maldad. Entonces, cuando nos humillamos al Señor, cuando confesamos nuestras faltas, nos arrepentimos y dejamos de pecar deliberadamente, entonces Dios escucha desde los cielos a nuestras oraciones, perdona nuestros pecados y luego sana nuestra tierra. Esas consecuencias, ¿verdad? Esas terribles consecuencias del pecado. A lo que le pongan el dedo: el alcoholismo, la drogadicción, la inmoralidad, la perversidad sexual, la brujería, las hechicerías, la ira, la rabia. Todas las consecuencias serias del pecado, dice el Señor: lo voy a sanar. Te voy a poner en bien conmigo y voy a traer paz a tu hogar, voy a traer paz a tu relación con tu cónyuge, voy a traer paz a tu relación con tus hijos, a tu relación con tu familia, a tu relación en el trabajo, donde quiera que estés. Yo voy a sanar tu tierra y voy a traer paz. ¿Verdad?
Te voy a librar de las consecuencias de tu pecado. Porque así es Dios. Restaurará el gozo del Señor en nuestros corazones y nos va a dar un nuevo porvenir, ¿verdad? Eso es la misericordia de Dios. Pero tenemos que hacer esa decisión. Un llamado al arrepentimiento. Un llamado a volvernos a Dios de todo corazón. Y estar preparados para cuando Él venga por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para su venida? No tarda en venir. Si nos ponemos a poner atención a lo que está pasando en el mundo, parece que Israel se está preparando para tener una guerra contra Irán. Te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver con qué? Acuérdense que Israel es el pueblo de Dios. Y todas las cosas proféticas están centradas en Israel, no en el resto del mundo, en Israel. Viene una guerra muy grande, la guerra de Ezequiel capítulo 37 al 39, donde Rusia con una coalición de otros países se van a levantar en contra de Israel. Y es un significado muy profético. ¿Irá a venir al Señor antes de esa guerra o después? No sabemos. Pero ya se está moviendo todo. Dios nos está dando una oportunidad de ponernos en bien con Él antes que venga por su iglesia. ¿No has recibido a Jesús como tu Salvador? Te invito a que lo recibas esta mañana. Órale a Él. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que entre a tu corazón, que perdone tus pecados y te lave con su sangre y que te haga una persona nueva. Tú puedes hacerlo, puedes orar y decirle, Señor Jesús, yo te quiero servir. Tienes que decidir que te vas a arrepentir, vas a dejar tu vida del pasado y vas a hacerte discípulo, seguidor de Jesús. Lo puedes hacer ahora mismo. Estás apartado del Señor. Una vez más, yo te invito a que te regreses a Él. No juegues con tu vida. No juegues con tu alma eterna. No coquetees con el mundo. Regrésate al Señor. ¿Has sido lastimado? Pídele a Dios que te sane, que sane tu tierra, que sane tu alma, sane tu corazón, porque esto es un llamado al arrepentimiento. El Señor viene pronto y su recompensa con Él. En conclusión, Dios está haciendo un llamado final a la humanidad. A lo mejor viene esta noche, no sé. Pero Dios está llamando al arrepentimiento. Desea que los incrédulos crean en Él y reciban salvación. Más aún desea que su iglesia se purifique y esté lista para su venida. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos dé de su gracia para acercarnos a Él. Porque su venida está muy cerca. Padre, te damos gracias este día. Te alabamos y te bendecimos. Oh Señor, nos humillamos ante ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Dios de toda paz, santifica todo nuestro ser, Señor. Que nuestra alma, cuerpo y espíritu sean hallados irreprensibles hasta tu venida. Paz de Dios que sobrepasas todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesús nuestro Mesías. Señor, te pido por los que me estén escuchando, que no son salvos, que los salves. Los que estén apartados, que los regreses a ti, Señor. Y los que estamos en ti, que nos santifiquemos aún más. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te le pedimos todo en tu nombre santo, Señor, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia,
que el Señor haga volver su rostro, alce su rostro sobre ti y te llene de tu paz y su shalom. Dios te bendiga. Ten una semana gloriosa. Shabbat shalom.